Y cuando hablamos de, de estas características, hay una serie de conceptos que tenemos que redefinirlos. Ustedes los temas macroeconómicos siempre los consideran como temas de mediano y de corto plazo. Por lo tanto, hablan siempre de política económica y cuando hablan de política económica se están refiriendo a acciones concretas del gobierno. Cuando hablamos de 45 años adelante, ya no podemos hablar de gobierno. Tenemos que hablar de Estado. Y cuando hablamos de Estado, ni siquiera estamos hablando de las instituciones que conocemos actualmente como parte del Estado. Tenemos que hablar de Estado como el conjunto de ciudadanos que se organizan para lograr un fin o para evitar un fin. Entonces, ahí chocamos con otro elemento que ustedes tienen en la tesis. Lo pusieron, está bien puesto, de alguna manera lo pusieron como todos los ponen. Ya llegó Elvia. Pero yo no puedo ver el marco legal como algo estático. Ni siquiera puedo verlo como algo permanente. ¿Ok? Más aún, tengo que ser atrevido. Tengo que atreverme a cuestionarlo y a decir, con este marco constitucional y con este marco jurídico, ¿qué futuro me espera? Tengo que cuestionarme lo que tengo hoy. No en el sentido de que está mal, puede que esté mal, puede que esté bien. La pregunta es, con lo que tengo ahora, ¿hacia dónde estoy caminando 45 años adelante? ¿Esto me sirve? ¿Me explico? Es decir, ustedes dan por sentado que la Constitución es una y eso no va a cambiar. Ustedes dan por sentado de que eso será así para toda la vida, un poquitito el pensamiento de Hitler, ¿no? El tercer Reich que durará 1000 años. O lo que se dijo cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Hemos hecho una Constitución para 300 años. La pregunta es, ¿en 300 años seremos el mismo Ecuador de hoy? La pregunta es, ¿qué Ecuador vamos a hacer? No dentro de 300 años, sino dentro de 40. ¿Y ese Ecuador que vamos a hacer dentro de 40 años funciona con esto? Aquí entonces no hay que hablar de políticas de gobierno, hay que hablar de políticas de Estado. Algo muy diferente a políticas de gobierno. Aquí yo tengo que ver la macroeconomía no como algo estático, sino como algo dinámico. Y aquí está Elvia ya. Voy a repetir algo que ella ya lo sabe porque ya lo vimos con ella, pero lo tenemos que entender. Cuando hablamos de población, no estamos hablando de algo estático. Estamos hablando de algo que tiene vida, que tiene movimiento, que es dialéctico, que se mueve. La población como la tenemos hoy y la fotografía de la población como tenemos hoy es muy distinta a la población dentro de 10 años, es muy distinta a la población dentro de 20 años, que es la que va a ver Elvira, o es muy diferente a la población dentro de 45 años, que es la que van a ver ustedes. ¿Ok? La población no es estática, la población es dinámica.
Por lo tanto, la macroeconomía también es dinámica, no puede ser estática. Yo tengo que abandonar ese esquema que tengo en la cabeza de una macroeconomía estática donde yo aprieto un botón y funciona esto, donde yo aplico una receta de cocina y me sale un bizcocho. ¿Cómo se mueve la dinámica? ¿Cómo se mueve la población? Y esto no es nuevo para Elvia, pero sí lo es para ustedes. ¿Cómo se mueve la población? La población se mueve como un ser humano, como un animal, como un ente vivo, porque la sociedad es un ente vivo. El padre del pensamiento político moderno, Hobbes, él, en su libro El Leviatán, representaba a la población como un ente vivo, donde cada uno de sus órganos eran seres humanos o conjuntos de seres humanos. Y entonces él mismo retrata el Leviatán, ¿ya? Como un montón de hombrecitos que van formando los brazos, van formando la cabeza, van formando el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los países nacen, crecen, se reproducen y tarde o temprano mueren. Tarde o temprano morimos. ¿Uno de ustedes me está llamando? No. Entonces, a ver, un segundito. Yo así pedí que me llamaran. Hola. 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 Hola, buenos días, hijo. Sí, llámame a las 10, ¿quieres? Porque en este momento estoy con un grupo de chicos en Zoom. Llámame a las 10. Y ahí tengo el computador disponible. Ok, chao, chao. ¿Estamos? ¿Cómo crece la población? Y eso lo tenemos que entender. Y estos son los factores importantes que ustedes van a ver en el análisis demográfico. La demografía es toda una ciencia, pero no es difícil. Hay que entenderla. La población crece esencialmente por 4 elementos. 2 elementos que son, de alguna manera, siempre están presentes, y hay un elemento transitorio que está presente actualmente y durante todo el siglo XX ha estado presente, pero que en algún momento determinado va a desaparecer. Hablemos de los 3 elementos que son permanentes. Los nacimientos. Nacen personas, la población crece. Segundo elemento, la muerte. Mueren personas y todos los días mueren personas y todo el que nace ha de morir. Por eso es dinámico. Por eso la población dentro de 45 años no va a ser la misma que está hoy. Ustedes estarán seguramente, yo no. Yo ya me habré ido. Y ustedes tendrán hijos y nietos. Ustedes hoy son la segunda generación después de sus padres. Dentro de 40 años ustedes serán la 4ª o 5ª generación. Después de sus hijos, o después de sus nietos, o quizá después de sus bisnietos. ¿Estamos? Yo no estaré. Yo seré parte de ese pasado muerto. Ustedes aún estarán. Pero no estarán ocupando el mismo lugar que están ocupando ahora, no estarán estudiando. Estarán pensando que ya han trabajado demasiado y que ya es hora de disfrutar de los beneficios de una jubilación. Mientras que sus hijos estarán ocupando un puesto en la universidad y quizás sus nietos estén en camino. Entonces, esa población cambia en el tiempo.
va evolucionando, vamos naciendo, vamos muriendo, vamos naciendo, vamos muriendo. Entre el nacimiento y la muerte ocurre otro hecho que puede alargar la población o puede estrechar la población. Y es la esperanza de vida al nacer. ¿Qué cosa es la esperanza de vida al nacer? Es el número de años que esperamos que un niño que está naciendo hoy viva en el futuro. Esperanza porque no es cierto, el niño puede morir en el parto, puede morir al primer año, puede morir, pero estadísticamente, ¿cuántos de los que están naciendo, cuántos años en promedio van a vivir? Entonces, en 1950 la esperanza de vida al nacer era 49 años. Hoy la esperanza de vida al nacer está por arriba de los 70. Entonces, además de que la gente ha nacido, transitoriamente la gente ha dejado de morirse. Y eso es lo que hace que la población también haya crecido, a pesar de que la natalidad ha bajado. Ya no nacen tantos niños, pero la población creció. ¿Por qué? Porque el factor negativo que reduce la población, que son los muertos, como que se ha frenado. No es que dejemos de morirnos, igual vamos a morirnos. Y entonces ese factor se va a acelerar en el futuro. Pero mientras tanto, como que se ha quedado ahí un ratito. Yo debía haberme muerto en 1950, hubiera estado en este mundo, debía haberme muerto a los 49 años. Ya tengo 67 y sigo vivo. He vivido 28 años de horas extras. ¿Me explico? Cuando yo era pequeño me encontraba una persona que tenía 50 años y yo decía, ¡wow! Tiene medio siglo. Eran poquitos los viejitos. Hoy uno se encuentra un viejito de 90 años y qué bien que estás. Mi madre murió a los 98 y yo me eché a llorar porque era una injusticia de la vida que se haya ido tan joven. Le faltaban solo 2 años para cumplir los 100. ¿Me explico? Entonces, ese factor que es transitorio, que cada vez pesa menos, que se llama el aumento en la esperanza de vida, hace que la población crezca. Pero crezca dentro de un determinado número de años. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil aumentar la esperanza de vida. Hoy se está hablando de que probablemente pronto llegaremos a una esperanza de vida de 100 años. Bueno, ojalá eso sea cierto, siempre y cuando lleguen allá con la cabeza bien puesta. Llegar allá con Alzheimer, pues mejor no llegar, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? La gente está viviendo más, pero está perdiendo la razón, está viviendo más tiempo con menos calidad de vida. Entonces, eso es uno de los elementos que ha venido frenando en los últimos años el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué otro elemento ha aumentado la esperanza de vida? La reducción de la mortalidad infantil. Antes, en Ecuador, la mortalidad infantil era 130 niños por cada 1000 nacidos vivos. Estamos hablando del 13% de la población moría al nacer. Hoy estamos hablando de menos de 20, estamos hablando más o menos de 17 niños que mueren al nacer o en el primer año de vida. Entonces, al morir menos niños, obviamente la población que sobrevive es más, la población que vive es más y la esperanza de vida se prolonga. Uno de los elementos más importantes de la esperanza de vida es la mortalidad infantil. Si yo reduzco mortalidad infantil, yo aumento esperanza de vida. Ambos son indicadores de bienestar. En la medida que yo esté aumentando la esperanza de vida y reduciendo la mortalidad infantil, yo estoy progresando. ¿Ok? Estos dos, entonces, fíjense cómo la población
No es algo estático, chicos. Ustedes cogieron, me hicieron un gráfico de la población, me hicieron la ecuación, todo eso está muy bien. Pero todo eso que ustedes hicieron tiene un alma, tiene una estructura dentro, que es la que quiero que empecemos a desgranar. ¿Qué forma tiene la población del Ecuador desde 1950 en adelante, que es la misma de América Latina? Bueno, una de las citas que ustedes tienen no dice, no es acertada, una de ellas por lo menos. Por lo menos quien lo dijo o no sabe mucho de demografía o no está muy actualizado en demografía. La población no siempre ha crecido al mismo ritmo. A propósito, ya tenemos otros conceptos. ¿Qué conceptos hemos visto? Esperanza de vida al nacer. ¿Qué otro concepto? Mortalidad infantil. ¿Qué otro concepto? Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. ¿Ok? La tasa de mortalidad tarde o temprano va a aumentar. ¿Cuándo aumenta la tasa de mortalidad? Cuando la población envejece. Entonces, cuando la población es muy joven y no hay mortalidad infantil o es muy baja la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad tiende a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la población envejece. Ahí la tasa de mortalidad comienza a subir. Entonces, no son indicadores permanentes, son indicadores que más que salud, lo que me están mostrando es madurez de la población. Ahora, yo les hablé de 4 factores, repitámoslo. Nacimiento, muerte, esperanza de vida al nacer, que aumenta, que infla la población cuando reduce la mortalidad. Y el cuarto elemento se llama migración. Y ese es el elemento quizá más importante que tenemos que observar, porque la migración tiene efectos sobre la población. Cuando la gente se va, la población disminuye, pero no es que disminuye solamente porque la gente se va. Tenemos que ver quiénes son los que se van. Cuando se van los viejitos, no pasa nada. Cuando se van los jóvenes, pasa mucho, porque la población envejece. Claro. Cuando se van los hombres jóvenes, el país pierde fuerza de trabajo joven. Cuando quien emigra es la mujer joven, estamos en edad de reproducción, el país no solamente pierde fuerza de trabajo, el país pierde un vientre que no va a reproducirse. Los hombres no nos reproducimos como las mujeres. Ustedes llevan la vida en el vientre, las mujeres. Entonces, cuando un hombre se va, se llevó sus espermatozoides. Bueno, que haga con ellos lo que quiera. Cuando una mujer se va, se lleva del país la capacidad de crecimiento poblacional. Pero no solamente la capacidad de crecimiento, la capacidad de crear una generación de relevo. Y esto es como lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque en realidad lo importante no es que la población crezca. Y los nuevos niños no es que necesariamente hacen que la población crezca. Los nuevos niños lo que hacen es que hay una generación de relevo. Es decir, vienen a reemplazar al abuelito que se murió. Vienen a reemplazar al tío que está enfermo y que se va a morir. Entonces está saliendo un trabajador del esquema de producción del PIB, del esquema de bienestar, de la maquinaria de producción de bienestar de la economía. Se está llevando una persona por obsolescencia, por vejez, por invalidez.
Pero tranquilo, que esa persona va a ser reemplazada por alguien que nació. Pero cuando se van los vientres, la población envejece y no hay quien reemplace a los viejos. Porque los niños que tenían que nacer para reemplazar a esos viejos no van a nacer, no al menos en este país, van a nacer en otro lado. Entonces la migración trae efectos que son nocivos. A veces vemos la migración como algo muy positivo, porque claro, se fue y empezó a mandar billetes. Chévere. Pero eso va a ser también transitorio. El problema es que hemos tomado a un niño, lo hemos educado, lo hemos formado, ese niño ha crecido. Ya me cargan loco, no va a contestar. Ese niño ha crecido, nos ha costado socialmente, porque se ha alimentado, porque se ha vestido, porque se ha educado para ser productivo. Y cuando llegó el momento de ser productivo, ¿qué pasó? Agarró su maleta y se fue. Es decir, cuando tenía que revertirle a la sociedad todo lo que de la sociedad recibió, ya no está. Y si es mujer, es peor. Porque no solo que se lleva todo su conocimiento, se lleva todo su crecimiento, se lleva toda su madurez alcanzada, sino que además se lleva su vientre. Por eso les digo, esto no es un problema de política de gobierno. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué? La gente migra buscando un futuro. Un futuro que en su propio país siente que no lo tiene. Entonces no es que el migrante sea una mala persona. Aquí tenemos que entender al migrante no como la mala persona que se fue. El migrante es la persona que sabe que puede ser productivo, pero no le permiten ser productivo en su tierra. Que sabe que puede producir mucho más para él, para su familia y obviamente para el país, pero que no puede hacerlo porque es un desempleado. O porque el empleo que le ofrecen no es lo suficientemente productivo para él desarrollar todo su potencial. ¿Qué significa desarrollar todo su potencial? Poder ganar más. Así de simple. Cuando yo encuentro un mejor salario en otra parte, es porque en otra parte soy más productivo que acá. Es así de simple. Entonces, cuando hablamos de migración, no estamos hablando de soluciones. Estamos hablando de problemas a futuro. Pero además estamos hablando de problemas presentes. Tenemos una población que es potencialmente productiva, una población que puede sumarle al PIB, una población que puede hacer más grande este país, pero que se desperdicia, que se pierde. Son recursos económicos que se pierden. Recursos económicos que fueron educados, pero que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no hay cómo darle una oportunidad de empleo. ¿De qué les estoy hablando? Del modelo de Solon que ustedes tienen en su marco teórico, del modelo de Harold y Domar. ¿Qué es lo que nos dice Harold y Domar? El empleo aumenta con la inversión productiva. La población aumenta por dos factores. El uno es el crecimiento vegetativo de la población. Nacen y crecen. Y lo otro, el crecimiento cualitativo de la población. Las personas se educan para ser más productivas. Pero si yo no logro una inversión acorde no solamente con el número de personas, en este momento en Ecuador,
el 50% de la población está desempleada o está subempleada o está mal empleada. Son personas que podrían estar produciendo. Si logramos que ese 50% de la población, solo ese 50%, si logramos reducir el desempleo que tenemos y de llevarlo del 50% como está ahora entre desempleo y subempleo, y lo llevamos solamente al 5%, el PIB del Ecuador se duplica. Sin aumentar la productividad de los que están trabajando. ¿Qué significa eso? Que estamos desperdiciando el potencial productivo del país. Estamos al 50% de nuestro potencial productivo. Podríamos tener un PIB de 200.000 millones de dólares y nos estamos quedando con un PIB de menos de 100.000. ¿Por qué? Porque hay más de 3 millones de personas que prácticamente no producen como podrían producir. Ahora, ese asunto se va a volver más complejo más adelante. ¿Por qué se va a volver más complejo más adelante? Porque si ustedes ven la curva de la población total y especialmente la curva de la población económicamente activa está llegando a un límite, a partir del cual va a comenzar a caer. Ese límite está en esta misma década, más o menos por el año 27, año 28. A eso es en lo que en demografía llamamos otro concepto, que pónganlo también en su marco conceptual, ventana demográfica. ¿Qué cosa es la ventana demográfica? La ventana demográfica es ese momento cuando la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, alcanza su máximo potencial. En otras palabras, esa población económicamente activa supera a la población dependiente en lo máximo. Se nos está acabando el tiempo. Cuando se corte, volvemos de nuevo. ¿Ok? Supera lo máximo. De ahí en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes van a ver que los niños comienzan a caer. De hecho, están cayendo ya desde los años 80. La población infantil está cayendo, los menores de 15 años. Pero lo más grave es que como la esperanza de vida está aumentando, el número de viejos está subiendo. Entonces vamos a tener una carga de viejos mucho mayor de la que tenemos ahora. Hoy, la población económicamente activa es más o menos el 50% de la población total, 40 y pico por ciento de la población total, y los viejitos somos el 8% de la población total. ¿Qué significa eso? Que hay 5 personas en capacidad de trabajar para pagarle al Seguro Social la pensión de este viejito. Claro, de esos 5, solo 2,5 están trabajando. Ese es un problema. Porque si fueran 5, el Seguro Social no tendría problema ninguno. 5 aportan para que yo cobre mi pensión. Qué chévere. Si estuvieran trabajando, como no están trabajando, solamente están aportando 2,5. Y ahí es donde yo sufro porque no alcanza para que me paguen la pensión a mí. Pero ¿qué va a pasar cuando ustedes estén en los 65 años? Ustedes van a tener una persona dependiente contra una persona trabajando. Es decir, van a tener solamente una persona activa aportando para pagarle la pensión a una persona inactiva, jubilada. Significa que esa persona va a tener que destinar el 50% de su sueldo solamente para mantener al viejito que está reemplazando. Ese es el futuro de ustedes, ese es el futuro que yo quiero que ustedes vean. Y entonces cuando ustedes vean ese futuro,
Ahora sí veamos nuestra Constitución, pues la Constitución que tenemos. ¿Qué visión tiene de futuro? Con ese marco jurídico y constitucional, ¿qué les espera a ustedes? Una Constitución que dice que el Estado lo dará todo en un Ecuador donde no hay gente que trabaje y donde hay un montón de viejitos que están reclamando que le paguen su pensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Yo no. Yo estaré 4 metros bajo tierra. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Me explico? Entonces, ahora lo que quiero es que vean ustedes, y cortamos la sesión con ustedes, lo que quiero que ustedes vean es la estructura de la población, cómo va creciendo, tanto en número de personas como en porcentaje. Entonces, ya está la información, personas menores de 15 años, personas entre los 16 y los 59 y más de 59. Y de los más de 59 está abierto la estructura para abajo. Pero está en porcentaje. El porcentaje es importante, ¿ok? Pero quiero que no solamente la vean en porcentaje, quiero que lo vayan también en números. Entonces, sumen de 0 a 15 o de 0 a 16, luego sumen de 17 a 60 o a 65, que es la edad que tenemos en Ecuador, y luego sumen los que están por arriba de 65. Armen esos grupos, ármenlos porcentualmente y en números absolutos y grafiquémoslo. Y entonces, ahora sí, sobre ese gráfico que ustedes van a ver, comencemos a ver el problema, cómo se está presentando y cómo va evolucionando y cómo se va degenerando la estructura poblacional. Una estructura que es altamente estable. Quiero que lo tengan bien claro. Esos números son altamente estables. Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer ahora sí como política, no de gobierno para que lo haga el próximo año, para que lo haga los próximos 4 años, sino como política de Estado para tener un futuro mejor para la generación de ustedes? Para que cuando ustedes lleguen a mi edad, no enfrenten los problemas que pueden verlos ahora. La estabilidad que tienen las cifras demográficas es una enorme ventaja, porque permiten ver el futuro con mucha claridad. Es decir, no son cifras que tienen altibajos muy fuertes, son cifras estables, cuyas proyecciones, si ustedes se dan cuenta, se ajustan casi con un R cuadrado de 99. Es decir, el riesgo de salirse, de que eso no se cumpla, es mínimo. Pero hay que ver cómo se hace para que ese momento se vaya más a futuro. Hay que ver cómo se va a producir de ahora en adelante para que podamos producir más con menos trabajadores, porque el número de trabajadores va a llegar a un tope, más o menos por Elvira, ¿tú te acuerdas cuál era el año que habíamos visto? Era el 2027, 2028, que es cuando se empieza a cerrar la ventana. En este momento la ventana demográfica se está abriendo y se va a abrir por unos 6 o 7 años más. De ahí en adelante la ventana comienza a cerrarse. ¿Qué significa? Que ya el problema ya no, ya va a ser más fácil darle trabajo a la gente simplemente porque no hay nuevos trabajadores que entren al mercado. El número de nuevos trabajadores será cada vez más pequeño. Ahora el problema es cómo reemplazamos los viejos, que cada vez son más. Porque como la gente está viviendo más tiempo,
se está prolongando esa línea hacia arriba de manera exponencial. Entonces ustedes van a ver que la línea de los niños va cayendo, la línea de las personas en edad productiva va cayendo y la línea de jubilados se dispara. Y si empiezan a hacer la relación 1 a 1, es decir, ¿cuántos activos hay por cuántas personas en edad de jubilarse? Ustedes van a ver que hoy estamos en 8, asumiendo que hay pleno empleo, que no hay pleno empleo. Pero asumiendo que hoy hay pleno empleo, tenemos más o menos 8 activos para una persona mayor de 65. Para el 2065, esa relación va a ser casi de 1 a 1. Es decir, aunque no haya desempleo, va a haber problema con los jubilados, porque no va a haber plata para todos. ¿Qué tiene que ocurrir? Entonces ahí tenemos que hablar de inversión. Ahí tenemos que hablar de crecimiento económico. Ahí tenemos que hablar de ahorro. Ahí tenemos que hablar de inversión productiva. Ahí tenemos que hablar de productividad. Cada nuevo trabajador tiene que ser más productivo que los otros. Para entonces el número de trabajadores sustituirlo por su capacidad productiva. Quizás tengamos menos trabajadores, pero mucho más productivos. Y entonces vamos a lograr un equilibrio social mejor. ¿Me explico? Entonces lo que yo quiero es que ustedes, en esa línea de tiempo, ustedes vean lo que les espera. Que no son los problemas que hay ahora. Hoy hablamos que sí, que la equidad, que la pobreza, que el no sé qué, que el no sé cuánto. Y entonces hablamos de que el gobierno tiene que cobrar impuestos y no importa lo que pase con la inversión. O sea, lo importante es sacar plata para repartir.